Continuamos en Líderes y Protagonistas, momento de hablar de los datos económicos y me refiero a aquellos que emergen desde nuestros territorios, es decir, ¿qué sucede en nuestros pueblos? ¿Cuánto cuesta la canasta básica alimentaria? Desde hace varios años, Fundación Colsicor lleva adelante este proyecto junto a las cooperativas de todo el país. Es así que en esta oportunidad vamos a analizar qué dice el informe del mes de marzo, donde participaron 28 cooperativas de 7 provincias. Para ello ya estoy en comunicación con el señor Gerardo Sánchez, licenciado economista, asesor de la Fundación Colsicor, para hablar al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por nos dar la oportunidad de difundir los datos que publicamos. Bien, lo alarmante en esta oportunidad, y no quiero utilizar tanto ese término, pero sí es lo que preocupa al consumidor al llegar a las góndolas, es que en el mes de marzo 339.703 pesos fue lo que necesitó una familia para no cruzar la línea de indigencia, nada más que para comprar los alimentos. Y a medida que vamos hablando, vamos a ir viendo este costo en distintos pueblos de nuestros departamentos San Justo y Río Primero. ¿Cuál es el balance, el análisis que usted efectúa, licenciado? Bueno, eso en términos absolutos, más o menos para una familia ese valor. Sí, Para llevarlo a una persona, a un adulto entre 20 y 40 años, es poco más de 100.000 pesos para poder adquirir el mínimo indispensable de alimentos. sí. ¿Sí? Ese es lo que nosotros medimos en todos los pueblos, canasta básica alimenticia. Este mes nos mostró un aumento del 12% con respecto al mes pasado, Bien, con lo cual la tendencia al descenso todavía en marzo no se vio. De hecho, marzo fue superior a febrero. bien. La interrogante es qué pasa a partir de abril, que seguramente empiecen ya a registrarse descensos. Los datos que van llegando muestran descensos, sobre todo en algunos bloques alimenticios. Pero se abre la incógnita si este descenso va a ser parte de una tendencia o vamos a empezar a vivir una suerte de serrucho, digamos, en las tasas, digamos, que un mes bajen, otro mes suban. Eso todavía es una pregunta que creo que es difícil de contestarla, digamos. Bien, licenciado, ¿sabe por qué le consulto? Porque esto también, este análisis que efectuamos puntualmente de lo que sucede en las localidades del interior, tiene que ver con los hábitos de consumo. Por allí en el interior podríamos decir que hay algunos elementos que hacen de que el consumidor pueda comportarse de una manera diferente. No obstante eso, esta semana justamente estuve en las góndolas, en La Para, la cooperativa de electricidad lo realiza junto a los alumnos de la escuela PROA, y pude observar directamente el comportamiento de los consumidores. Ya no es una docena de huevos, son 2 huevos. Ya no es la gaseosa de mejor calidad o término medio, sino ya la más barata, porque en algún momento se optaba la calidad por sobre el precio. Hay, a partir de esto también, hábitos de consumo que se van cambiando, se van acelerando en esas conductas, ¿no? ¿Ustedes han percatado esto en otros Sí, destinos? nosotros lo que vemos es el precio de una canasta fija que medimos la misma canasta todos los Sí, 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 meses. por supuesto. Son los mismos artículos igual. Lo que, exacto, siempre son los mismos artículos, el artículo más vendido, digamos. Lo que uno ve es que hay en algunos bloques alimenticios que se dispararon, Ujú. digamos, algunos pueden ser por cuestiones de la propia cadena de valor, como por ejemplo el arroz, que es el alimento que más aumentó, o sea, aumentó por 8 en un año, digamos, el precio del arroz. Sí. Con lo cual, está claro que el arroz va a empezar a ser suplantado por otro tipo de alimentos, digamos. En cambio, lo que vemos en la carne, por ejemplo, que si bien viene aumentando por debajo del promedio. Bien. Tuvo un pico en enero, después de la devaluación,
y después empezó a descender, e incluso en algunas localidades vimos que descendió de un mes a otro. Porque acá lo que vamos a empezar a ver es también una fuerza que empieza como a chocar contra el aumento de precios, que es esto mismo que vos decís, que es la baja del consumo. No hay ninguna estadística de consumo que no muestre que se haya bajado en niveles de 15%, 20% en lo que van de estos 3 meses. En artículos como la carne, como la leche. Con lo cual, eso por un lado hace que la remarcación sea menor. Sí. Pero por otro lado, lo que hay que ver es qué estrategia van a tener los comerciantes cuando tengan aumento de costos y menores unidades de venta para poder descargar ese aumento de costos. Claro, a ver, estamos en un momento donde esto de la remarcación que usted menciona se ha amesetado, es decir, no vemos esa fiebre en las góndolas de que uno iba y al segundo, al minuto ya el precio era otro, llegabas a la caja y ya había variado en cuanto a lo que veías en la góndola, de ahí que varios supermercados empezaron a implementar códigos QR en las grandes ciudades, pero imagínense que nosotros en los pueblos es otra la realidad. Y eso, esa aceleración tal vez estaba manifiesta de otra manera. Es por ello que el hábito de consumo se modificó, fue variando, fue en esto que yo le decía. Tal vez en algún momento se podía optar entre una yerba de mayor calidad a una de término medio, por decirle. Y de hecho, aún habiendo más barata, porque lo pude comprobar en la realización de los relevamientos, el consumidor elegía la de mayor precio. Es decir, que todavía tenía un Claro. margen para lo que en el pueblo le decimos darse un gustito. Ahora ya no, es como que no hay esa opción. ¿Cuál sería la proyección en cuanto a los análisis que ustedes hacen, más allá de que, por supuesto, no se puede hacer futurología y saber cómo van a dar estos números el mes próximo? Bueno, lo que vemos, por ejemplo, porque nosotros medimos la canasta básica alimenticia de la misma manera que mide el INDEC Sí, y que sí, miden otras provincias de la Argentina, sí. como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza. Y lo que vemos es que el comportamiento es muy distinto. Sí. Por lo general siempre aumenta primero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que es lo que mide el INDEC y Ciudad de Buenos Aires, y después se da en las localidades. Incluso lo que estamos viendo ahora, que este aumento a veces es menor. A veces, ¿qué pasaba? O sea, la canasta básica es más barata en las localidades del interior. O Sí. sea, para que tengan una idea, esto que yo decía de 100.000 pesos para un adulto para poder adquirir los alimentos básicos necesarios, de 100.000 pesos en las localidades, es de 150.000 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, eso quiere decir que siempre es más barato en las localidades. Lo que estamos viendo es que el aumento acumulado anual también está empezando a ser menor en las localidades. Y las que nosotros medimos con la Fundación Colsecor se está cada vez pareciendo más a la que miden Tucumán y Mendoza que la que miden Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires. Para que tengan una idea, en los últimos 12 meses nuestra canasta aumentó un 290%. El mismo monto aumentó 1 o 2% más o menos Tucumán y Mendoza. La Bien. canasta de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires aumentó un 306, 308. O sea, en un año ya tenés un 15% en la velocidad de crecimiento. O sea, si bien siempre va a ser más barata adquirirla, una cosa es a qué velocidad va aumentando. Y lo que empezamos a ver es que también empieza a haber un cambio en la velocidad. Y eso está seguramente atado a esto que vos decís, que es menor consumo, más reemplazo, incluso me atrevería a decir de empezar a que empiece a aparecer autoconsumo en algunas localidades, digamos, de tener esa posibilidad de poder reemplazar con algo de autoconsumo también. Seguramente empieza, o sea, de producciones propias, digamos. Bien. Volvemos a la huerta, por ejemplo.
por Más ejemplo. allá de lo hermoso que es tener la huerta, digo, o sea, vamos a una cuestión de costo. Ahora, si usted me acompaña, quiero ir mostrándole en placas lo siguiente, a ver cómo analiza, por ejemplo, lo que sucede en pequeñas localidades como Villa Concepción del Tío, que es una de las, el relevamiento dice que es la localidad más económica del interior, en base, por supuesto, al ranking de las 28 participantes, donde aquí fíjese usted que la canasta básica nos estaría costando 352.293 pesos. Esto es lo que sucede en un pueblo del departamento San Justo, donde da un 9,9% menor que el mes pasado. Ahora, si avanzamos y vemos qué sucede, por ejemplo, en Arroyito, que está a escasos kilómetros de esta Sí, localidad, fíjese el valor que tenemos es superior cuando tenemos tal vez mayores propuestas a la hora de, o sea, me refiero a que hay una mayor competencia a la hora de adquirir los alimentos y este valor se incrementa, por un lado, un 12% mayor al mes pasado. Por otra parte, en la familia esto significa un costo de 438.545 pesos. Y para cerrar el círculo vamos a La Para, que debe ser una de las próximas, sí. donde, bueno, está un poco menor, 364.197 pesos es el costo, 6%, 6,9 más económico que el mes anterior. ¿Qué le dicen estos números, dadas las cercanías y en el caso de La Par y Villa Concepción del Tío, que son localidades, en relación a Arroyito, que es una ciudad? Bueno, primero, déjame decirte que ese porcentaje que vos estabas leyendo es en función al promedio. Sí, 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 se entiende. Al promedio de la localidad. Ujú. Lo que nosotros vemos es que hay mucha dispersión, mucha heterogeneidad en las localidades, incluso en localidades pegadas, como vos decís. Para que tengan una idea, si el promedio es 100.000 para un adulto, tenemos pueblos de 80.000 y pueblos de Ujú. 120.000, o sea, de 20.000 para abajo y de 20.000 para arriba. Para que tengan idea el mapa de las 28 localidades que relevamos. Lo que nosotros vemos es que en muchos casos están asociadas a dinámicas propias, por ejemplo, no es lo mismo que una ciudad reciba movimiento de otras localidades. Como vos sabés, hay localidades que son centros de muchos pueblos de alrededor. Bien, Por lo general, esas localidades tienen una canasta básica más alta, un sí, costo más alto. Y después está la propia dinámica del poder adquisitivo de los pobladores de esa localidad. Entonces no es lo mismo una localidad que tenga, por ejemplo, una industria donde haya empleo con alto salario de una ciudad que no lo tenga. O sea, hay un montón de situaciones que afectan al precio y un poco es el objetivo de los informes que nosotros hacemos mes a mes con la Fundación Colsecor, mostrar todas esas localidades y todas esas realidades ujú, que no están en el sistema estadístico nacional, bien. yo decía provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a ver si esto también puede ayudar en la explicación y en poder contener la subida de precios. Y déjame decirte un último elemento, Sí, que es el margen de ganancia. O sea, y eso tiene que ver con los costos, básicamente de alquiler, y cuánto le queda de margen de ganancia digamos, a cada uno de los eslabones que participan en eso. El último eslabón, que es el comerciante, es donde más heterogeneidad tenés en el país, porque tenés distintos valores de alquileres y distintos márgenes de ganancia. bien. No es lo mismo si es un dueño del almacén, que es el que atiende, que un supermercado que tiene una estructura mucho más grande, digamos. Todo eso en esa coctelera explica las diferencias de hasta 40.000 pesos para poder adquirir esa canasta básica. Bien. Bueno, así de complejo en el análisis, así de complejo es también el hecho de ir a la góndola para los consumidores. Ayer puntualmente una señora se dio vuelta, me miró y me dijo, ¿qué llevo? Y a mí me generó una angustia porque yo digo,
es algo que ya hasta lo compartís con alguien que ni conoces tal vez. O sea, eso es lo que está sucediendo. Licenciado, ha sido muy amable en atendernos. Le agradecemos este tiempo que nos ha dispensado para interpretar de alguna manera todos estos datos, todos estos números que tienen que ver nada más y nada menos que con nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos pronto vernos de nuevo. Por supuesto, lo vamos a estar convocando para hacer los análisis, porque a su vez también Fundación Colsecor lleva adelante lo que tiene que ver con el relevamiento de la construcción, saben ustedes, y el transporte, es decir, cuánto cuesta el litro de nafta, el litro de gasoil y cómo se comportan también estos parámetros, estos números, estos indicadores en el mercado. De hecho, bueno, no hace falta que les diga el incremento que ha tenido a lo largo de este año la nafta. Y bueno, ya es como que le hemos perdido, si se quiere, también el costo. Lo interesante es ir viendo, como decía el economista, cómo es este comportamiento en nuestros pueblos en relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes era al revés. Este relevamiento comenzó cuando se comparaba Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior. En este momento es un ranking con los pueblos del interior y luego de ese número se compara con Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque, por supuesto, las variables van modificando. No obstante eso, se utiliza todo lo que tiene que ver con la metodología del IPC, los índices de precios al consumidor, todo lo que hace el INDEC también para sus relevamientos. En los pueblos, del 1 al 7 de cada mes, se hace el mismo, con la misma lista de productos, en el mismo lugar, y se obtienen los datos del producto más consumido que allí está. Hacemos una pausa, ya volvemos.